Muy buenos días, queridos hermanos. Es para nosotros un placer y un privilegio estar con ustedes en esta tarde o esta mañana. Agradecemos muy especialmente a Dios Padre el regalarnos y poder estar aquí y compartir sobre algo que nos apasiona y que nos mueve con mucha fuerza, que es el amor y la familia. Gracias. Hablando de familia, queremos presentarle a nuestra familia, que es nuestro tesoro y nuestro orgullo. 6 hijos, 8 nietos, 4 nueras, somos 20 en total. Le presentamos la Pastoral de la Esperanza, un servicio que nace bajo la sombra del santuario de Schoenstatt en Tuparendá, Paraguay, hace 16 años. Nace para acompañar espiritualmente a los divorciados en nueva unión. A nuestra pastoral le llamamos también un bálsamo para las heridas. Los fundamentos de nuestra Pastoral de la Esperanza es la iglesia acogedora para todos sus hijos, como nos dice Evangelium Gaudium en el número 169. La iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes, religiosos y laicos en este arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. En Éxodo capítulo 3, versículo 5. Los divorciados en nueva unión deben saber y experimentar que la iglesia los ama, no está alejada de ellos y sufre por su situación. Los divorciados en nueva unión son y siguen siendo miembros suyos porque han recibido el bautismo y conservan la fe cristiana. Ya nos decía Juan Pablo II en Familiaris Consorcio número 84. Por lo tanto, creemos que el amor pastoral de la Iglesia hacia estas parejas tienen que hacerse sentir, hacerse visible, no solo en los anuncios y en los discursos, sino en acciones concretas. Es decir, que los divorciados tienen que sentir este amor de la Iglesia. No es suficiente que sepan que la Iglesia los ama. Tienen que sentirlo. Un amor que no se experimenta no es un verdadero amor. La Pastoral de la Esperanza tiene como objetivo principal acogerles, cobijarles y sostenerles a nuestros hermanos católicos para que experimenten el infinito amor y la misericordia de Dios. Acompañamos a vivir unidos a Cristo, participando de las actividades dentro de la Iglesia. Dicho de otra forma, reincorporándolos, si se han alejado, al seno de la Iglesia y rehabilitados en el servicio a Dios y al prójimo como bautizados, tienen derechos y obligaciones simultáneas, siendo este, el servicio, el carisma que a este grupo destaca. Ayudarlos a experimentar el perdón sanador de Dios, acompañarles en su fortalecimiento espiritual, conyugal y familiar. El espíritu de la pastoral. La Pastoral de la Esperanza quiere mostrarles a los divorciados de nueva unión, nuestros hermanos que son tan hijos de Dios como antes de su rompimiento, que la pequeñez conocida y reconocida les abre caminos inéditos de crecimiento espiritual. Les acompañamos con amor y con esperanza a aquellos que han sufrido el impacto de una separación definitiva y que han tomado la decisión de formar un nuevo hogar. Ejercemos con ellos la caridad,
en la verdad, como Jesús, acogerles desde la verdad en el amor misericordioso de Dios, con respeto y con calidez. No le prometemos nada que no esté permitido y somos celosos y cuidadosos en eso. La metodología, concretamente en el capítulo 8 de Amoris Laetitia, el Santo Padre nos indica con 3 verbos el camino a seguir: acompañar, discernir e integrar. Son los tres verbos en el camino. El acompañar es el Dios del amor que sale al encuentro del hombre caído. En Amoris Laetitia, en el 291, nos dice: la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va en contra de la voluntad de Dios, pero también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan de su vida y de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas. En Amoris Laetitia, en el 243, nos dice que hacerles sentir que son partes de la Iglesia, que no están excomulgados y no son tratados como tales, porque siempre integran la comunidad eclesial. Estas situaciones exigen un atento acompañamiento con gran respeto, promoviendo su participación en la vida comunitaria. Hacernos cargo de ellos no implica un debilitamiento de su fe y de su testimonio acerca a la indisolubilidad matrimonial. Es más, ellos son los defensores más tenaces del matrimonio. El discernir. En el 296 nos dice el Papa Francisco: el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden de corazón sincero, porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces, debemos evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y estamos atentos al modo en que las personas viven y sobre todo cómo sufren a causa de su situación. Integrar. Jesús nos elige a todos. Amoris Laetitia, en el 308, nos dice: el acompañar con misericordia y paciencia las etapas de crecimiento que se van construyendo día a día, dando lugar a la misericordia del Señor que nos ilumina a hacer el bien posible. Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien, que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Esto es, una madre que al mismo tiempo expresa claramente su enseñanza objetiva. No renuncia al bien posible, pero sí entrando en contacto con la existencia concreta de los hermanos y conocer la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente. ¿Qué les ofrecemos? Sobre todo acogida, cobijamiento, se sienten mimados, recibidos, aceptados. Es la Madre Iglesia que las recibe. Les ayudamos a reconocer también sus derechos y obligaciones dentro de la Iglesia. Les damos encuentros formativos y vivenciales, misas y retiros que tienen como objeto brindarles un espacio de formación y ayuda espiritual, donde trabajar con amor y esperanza para el fortalecimiento de su fe cristiana y de su rol de padres
y parejas para caminar juntos y seguros hacia lo que Dios misericordioso espera de ellos. Se organizan actividades que ayudan a los divorciados en Nueva Unión a vincularse con su parroquia y seguir creciendo como familia de Dios. Forman grupos de vida acompañados por un matrimonio guía. En cuanto tienen un camino de crecimiento, se les capacita para asumir responsabilidades como encargados de nuevos grupos, asumir otros apostolados en sus parroquias, en asociaciones de defensa de la vida y la familia, etcétera, de acuerdo a sus carismas. Se desarrollan itinerarios sugeridos por ellos mismos, catequesis, cursos bíblicos, documentos de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Familiaris Consorcio y Amoris Laetitia, que es su Biblia. El Código de Derecho Canónico, las nulidades matrimoniales, temas de desarrollo personal muy importantes para el autoconocimiento, los valores, los espacios en la comunicación interpersonal, temas matrimoniales, diálogo conyugal, relación padres e hijos, sexualidad, don y desafío, perdón y reconciliación, nuestra vida de fe, santuario hogar y otros temas que atañen al matrimonio de la familia. Se capacitan además en los cursos de formación para acompañar a los matrimonios en crisis y luego asumen el servicio acompañando a las parejas en su situación. Se encargan además de invitar y motivar y acompañar a otras parroquias para fundar la pastoral de la esperanza en ellas. Frutos de la pastoral de la esperanza. Varias familias salvadas que hoy se sienten parte de la Iglesia, donde sus hijos son catequizados, reciben los sacramentos y ellos mismos son los mejores evangelizadores que con su testimonio conquistan almas para Dios. Ellos son los protagonistas de la expansión hacia diferentes parroquias y diócesis del país, donde fueron instrumento para llevar la experiencia también a otros países del exterior con muy buenos resultados. Desde la fundación de la Esperanza en el año 2006, la comunión espiritual se reza en todas las parroquias del país. Algo muy relevante y motivador, varias parejas que acudieron a la pastoral de la Esperanza se motivaron a presentar su solicitud de nulidad y así lograron lo más anhelado, el sacramento del matrimonio. Algunas de ellas son nuestros ahijados. Nosotros aprendemos muchísimo de ellos, porque ellos nos expresan después de su conversión y estando ya muchos años casados civilmente en su nueva unión, y nos dicen que tal vez ellos no se hubiesen separado de su primera unión si estaban en el camino de Dios. También nos admira tanto, con qué profundidad viven la Eucaristía, eso que ellos no pueden alcanzar, cómo rezan la comunión espiritual y cómo viven con tanta fe toda la liturgia, toda la adoración al Santísimo, con qué profundidad realmente nos emociona y nos invita a invitarlos. Recogimos algunos testimonios de ellos y los resumimos aquí. Luego de haber transitado por el camino de la fe, tomamos plena conciencia de cómo afectó de forma directa a nuestros hijos nuestro alejamiento de la Iglesia. Y fue uno de los principales motivos que nos impulsó a seguir insistiendo en ganar espacios en ella, porque nunca nos hubiésemos alejado. Otro testimonio nos dice, nos hemos dado cuenta que debíamos colaborar con otras parejas en nuestra situación,
que como nosotros acudían a encuentros en búsqueda de acompañamiento espiritual, las que sienten la necesidad de permanecer cerca de la fuente de gracias y poder así seguir encaminando a sus hijos en la fe. Otro testimonio dice: Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Otro matrimonio nos decía: nos consagramos a María como mediadora de todas nuestras grandes carencias espirituales, sintiendo casi instantáneamente su amor incondicional que se impregnó en toda nuestra familia, siendo los más beneficiados nuestros hijos. Como anécdota, queremos compartir que nuestros hijos, cuando comulgaban, nos decían que lo hacían por ellos. Permanecieran cerca de la fuente de gracia y poder así seguir encaminando a sus hijos en la fe. Y como conclusión queremos decir: en la Pastoral de la Esperanza tenemos muy en cuenta lo que el Papa Francisco nos pidió, que es mejor una iglesia que sufra un accidente por estar en la calle moviéndose y movilizando a la sociedad, que una iglesia que se enferme de autorreferencialidad, de encierro espiritual. Con alegría, familia en salida. La Sagrada Familia de Nazaret los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Grazie a Stella e Victor.